de diferencia en el momento de venta, de que en la columna del eje de ordenadas está el peso de los animales, son novillos que se venden antes o después, dependiendo de la calidad con que se gestionó la cría. Novillos que estuvieron bien manejados en un rodeo bien manejado, o que junto con los otros fueron recriados y terminados, pero vienen de un rodeo no tan bien manejado. Hay 3 meses de diferencia a la salida en un sistema pastoril, esto todavía no era corral, de hijos de rodeos bien manejados versus no tan bien manejados. Hay unos pocos kilos ahí al destete, pero que se expresan en toda la cadena. Esto es otro ejemplo, terneros livianos versus no tan livianos al destete, y que nos dan novillos que terminan en menos de 400 kilos en las 3 primeras columnas, o más de 400 o cerca de los 450, que son las 3 últimas columnas. Simplemente la calidad de la cría al pie de la madre. Entonces, más terneros es importante, pero más terneros va a venir siempre junto de mayor calidad de ternero. Yo nunca he visto un proceso de cría que simplemente logre más terneros, 80, 87, 88% de destete, y esos terneros sean pobres. Siempre ha venido de un proceso simultáneo de mejora en todas las aristas. Ha mejorado el procreo y ha mejorado la distribución de la aparición y ha mejorado la calidad del ternero. Yo voy cerrando con esto. Los muchachos con los que compite Argentina son complejos. Australia es un ejemplo, pero muchos otros en el mundo están ofreciendo carnes al mundo, ofrecen carne de calidad, ofrecen carnes de alto valor, y no son simples los muchachos, son a espacios difíciles para competir. Yo entiendo que decimos todo el tiempo que los mercados están, que tenemos oportunidades, pero tenemos que pensar en una ganadería integral donde todos ganen y donde sobre todo el ambiente tenga ganancias y resultados o balances positivos, que las externalidades sean positivas. No las vamos a lograr solamente presionando uno de los extremos. Es necesario que la ganadería argentina produzca más terneros, por supuesto, y que ese 60% deje de ser el límite de donde decidimos que la cría nos maneja o donde queremos empezar a manejarla. Gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Está Sebastián Riffel por ahí? ¿Sebastián? Bueno. Ah, ¿qué haces? ¿Cómo te va? ¿Ya pusiste la presentación? Bueno, llegó Sebastián, que sabíamos que tenía un compromiso afuera, entonces iba a llegar sobre la hora, por eso lo estábamos buscando. Sebastián integra una consultora junto con Juan Elizalde, son de los grandes equipos de profesionales dedicados exclusivamente a la ganadería, con una visión sistémica, y le hemos pedido a Sebastián que hablase sobre las posibilidades de la recría, no solamente desde lo productivo, sino como negocio, tanto en la zona pampeana como en las zonas subtropicales, o sea, el NOA y el NEA. Así que bueno, los dejo con Sebastián, quien va a ocupar los próximos minutos, y después pasamos a las preguntas en conjunto. Sebastián, gracias por estar. Apretás el verde. Bueno, buenos días a todos. Antes que nada, agradecer la invitación a toda la mesa de carne, en particular a quien la dirige, a David Lacroce, que me ha invitado a esta charla. La idea es conversar un poquito sobre cómo hacemos o qué herramientas tenemos para aumentar los pesos de faena. En realidad, la visión que yo les voy a dar es la visión de un asesor privado que convive en el día a día con todas las empresas ganaderas, con todos los problemas que estas empresas tienen para poder aumentar los pesos de faena. Es un gran desafío el que tenemos y se han hecho muchos avances en los últimos años. Hoy encontramos algunas limitantes, me parece que este es el ámbito para discutirla, con lo cual lo vamos a desarrollar y lo vamos a discutir entre todos. Cuando hablamos de la problemática argentina, no voy a redundar en esto, tiene dos grandes problemas. El primero, que la tasa de destete
es muy baja, de esto se ha hablado, ya Aníbal hizo una reseña muy interesante. Básicamente, cuando nos comparamos con otros países, Estados Unidos, por poner quizá el país que más eficiente es en cuanto a producción ganadera, tenemos tasas de destete sustancialmente menores. Y esto viene de hace muchísimos años y es muy difícil de revertirlo. Esperemos que en los próximos años esto se pueda revertir porque las tecnologías para hacerlo están disponibles. El tema es la adopción de esas tecnologías y el cambio de concepción de la Argentina, sobre todo el productor, que la vaca no tiene que ser un resguardo de valor, sino que tiene que ser una unidad de producción de carne, y por eso hay que cambiar un poquito el enfoque también sobre la cría. El segundo punto tiene que ver con la segunda problemática, es que producimos pocos terneros y como si eso fuera poco, nos damos el lujo de agregarle muy pocos kilos por cabeza. Podemos ver ahí en esa gráfica cómo ha ido aumentando el peso de destete, el peso de faena de Estados Unidos, con novillos que hoy llegan a los 630, 650 kilos, y ha aumentado considerablemente en los últimos 4 o 5 años, y cómo la Argentina está estabilizado del año 2006 a la fecha en una meseta que no supera los 224 o 225 kilos de media res. Ese es el punto más importante que tenemos que discutir y es en el cual me voy a basar durante esta presentación. 2 serios problemas que si la Argentina no lo resuelve, nunca va a poder ser competitiva desde el punto de vista de la producción de carne. Para entender esto, es fundamental interpretar cuáles fueron los cambios en los sistemas de producción de la Argentina durante los últimos años. Si no entendemos esto, no vamos a interpretar por qué el peso de faena sigue siendo bajo en Argentina. Si esto lo vemos en una línea temporal y vemos lo que pasó con la ganadería argentina desde el año 2000 hasta la fecha, podemos ver que el modelo productivo de Argentina, en la época previo al crecimiento exponencial de la agricultura, teníamos una ganadería que estaba basada en la cría y una invernada básicamente pastoril, que se hacían pasturas de alta calidad, pasturas de alfalfa consociadas con gramíneas, donde el producto final era un novillo que, a ver si me anda esto, era un novillo que tenía entre 410 y 500 kilos de peso, dependiendo si era una invernada corta o una invernada larga. La base de esa ganadería, como dijimos, eran las pasturas de alfalfa, pero del año 2001-2002 hasta el año 2013 o 14, que fue el año pico, la agricultura tuvo un crecimiento exponencial, sobre todo de la mano de la soja, y pasó de cultivarse en Argentina de 10 millones de hectáreas a 20 millones de hectáreas. Esas 10 millones de hectáreas de crecimiento de la agricultura fueron en parte transferencia entre cultivos agrícolas, maíz y girasol, que pasaron a soja, pero en gran parte de pasturas, y sobre todo pasturas de alfalfa del oeste de la provincia de Buenos Aires, del este pampeano, del sur de Santa Fe y sur de Córdoba, que pasaron a agricultura. Y esto cambió considerablemente la base forrajera de nuestro país y el tipo de animal el cual se empezó a producir. Como si eso fuera poco, por allá por el año 2007-2008 aparecieron las compensaciones a los feedlot, donde se gestó un sistema de producción que fue basado fundamentalmente, pasamos de la cría al feedlot de terminación, donde esa terminación era básicamente de novillos livianos o terneros livianos, porque se beneficiaba a quien tenía corrales más cortos, sean o no eficientes, se le pagaba un subsidio y eso ha hecho cambiar el sistema de producción de Argentina. Esto no sabemos a dónde vamos a ir del año 2016 hacia adelante. Tenemos muchísimas expectativas de poder revertir eso y de esto vamos a hablar en el transcurso de esta charla. Es el desafío que tiene la Argentina de volver a recriar bajo otro sistema de producción para aumentar los pesos de faena fundamentalmente y tener buenos negocios en ese sentido. Cuando analizamos qué pasó con esos cambios en los sistemas de producción y lo reflejamos del año 2005 hasta el año 17, podemos ver, hay 2 columnas y la última que está en color rojo, que lo que indica es
la participación dentro de la faena de animales livianos. Lo que podemos observar ahí es que de la faena nacional, del total de la faena nacional, en el año 2005, la participación, esto no me funciona, pero la participación de animales livianos era solamente del 32%. Quiere decir que de 12 millones de cabeza, 3.800.000 eran animales de menos de 350 kilos. Como mutó el sistema de producción de la Argentina, pasamos en el año 2015, que fue el año de mayor participación de animales livianos, de las 12.400.000 cabezas que se faenaron, 6.800.000 eran animales de menos de 350 kilos. Afortunadamente, hacia el año 2016 bajó la participación de animales livianos, pero ya en el año 2017 se mantuvo e inclusive volvió a subir un punto porcentual. Esto está de la mano de algunas cuestiones que vamos a ver posteriormente. Lo que esto nos indica es que la Argentina se mutó de un país productor de novillos a un país productor de animales livianos, terneros, novillitos y vaquillonas de menos de 350 kilos, prácticamente en un 50% de la faena nacional. El otro 50% son los novillos, los toros y las vacas. ¿En qué se tradujo esto? Y esto es parte del negocio. Y se tradujo en que se generó una oferta estacional, que se ve en las barras en color rojo, que está un mercado sobreofertado en el segundo semestre del año y un mercado con menor oferta de hacienda en el primer semestre del año. ¿Y esto por qué se da? Porque fundamentalmente la producción de animales livianos está asociada al destete de los terneros en marzo, abril y mayo, y 120 días posteriores a ese destete es donde se genera la mayor oferta de animales livianos, por eso cambió la estacionalidad en la faena. ¿Y esto en qué se traduce? Básicamente se traduce en estacionalidad de precio. Entonces, podemos ver en la línea en color rojo datos de 10 años, periodo 2003-2013, esto algo está cambiando, donde el mayor precio relativo de los novillos, por ejemplo, se daba en el mes de marzo, abril, mientras que el menor precio relativo de los novillos se daba en plena primavera, entre septiembre, octubre y noviembre. ¿Y esto por qué ocurría? Porque obviamente había menos oferta de animales, producto de que gran parte de los sistemas de producción se basaba en terneros bolitas o terneros livianos. En la línea en azul lo que podemos ver es la estacionalidad en el precio de la invernada. Cuando uno ve estas dos curvas y las cruza, no hay ninguna duda de que el negocio pasa por comprar en los meses de mayo, junio y de vender un novillo en los meses de marzo, abril o mayo. Ahora, para hacer ese tipo de planteo productivo necesitamos sí o sí recriar. No podemos hacer ese planteo en un esquema de corral de terneros bolita porque evidentemente sería un corral de muy larga duración. ¿Cómo hacemos para poder hilvanar esos dos eslabones? Es decir, comprar barato y vender caro, simplemente por un tema de estacionalidad, no por querer avanzar sobre una cría pagándole el ternero más barato, simplemente por un tema de estacionalidad. Y básicamente lo que tenemos que hacer es avanzar en los procesos de recría. Y avanzar en los procesos de recría podemos trabajar con recrías cortas, como ser a corral con silaje de maíz o silaje de sorgo como base de la alimentación, o en recrías cortas basadas en verdeos de invierno que van entre dos cultivos agrícolas. Esos dos esquemas de recría son en campos de alto potencial de producción, campos agrícolas. Pero también podemos avanzar en sistemas de recría larga. Por ejemplo, promociones de raízaje en la cuenca del Salado, pasturas de loma base alfalfa en campos agrícolas, pasturas de bajo base festuca en campos que tienen alguna restricción agrícola, obviamente pasturas megatérmicas en el NOA, está de más decirlo. Básicamente voy a centralizarme en región pampeana porque la charla la tenemos acá, pero simplemente son ejemplos de algunos tipos de recría. ¿Cómo podemos recriar? Dentro de las recrías cortas dijimos con silaje de maíz. Estos son planteos que vienen funcionando en el oeste de Buenos Aires, ya hay muchos en la Argentina, donde la base de la alimentación es el silaje de maíz. El silaje de maíz lo que hace en estos casos es reemplazar a lo que antes hacía la pastura de alfalfa. Se hace en campos agrícolas, se hacen silo de maíz o silo de sorgo
en reemplazo de lo que antes era la base forrajera pastoril, y se recrían los animales adentro de un corral con dietas basadas en prácticamente 80-85% silaje de maíz en base materia seca. Eso nos permite lograr novillitos que se van recriando y que durante todo el año tienen este estado, y que cuando decidimos hacer el paso a la terminación, podemos pasarlos y lograr novillos de 420 a 440 kilos con ese estado de terminación, un novillo grasa 1, algún novillo grasa 2, porque evidentemente va a depender mucho del frame del animal que estemos trabajando. Pero la recría corral es una gran herramienta, hoy muy difundida en Argentina, como para aumentar los pesos de faena sin resignar mucho tiempo y mucha duración, que es uno de los problemas que hoy tenemos. ¿Cuál es la respuesta animal dentro de estos esquemas de recría? Bueno, esto es una recopilación de datos que hicimos, se publicaron en APA hace un par de años, donde se puede observar que la respuesta productiva de recriar a corral con dietas 80% silo de maíz, corrigiendo con peles de girasol, urea y un núcleo vitamínico mineral, nos genera en machos, sobre casi 40.000 machos evaluados, de 156 kilos de peso inicial hasta los 365 de peso final. Le estamos poniendo 200 kilos a nuestros novillos y a partir de ahí pasan a el corral de terminación y se terminan con 420, 430 kilos. Esa respuesta animal da 970 gramos por día y da una eficiencia de conversión de 6:1. Realmente es una eficiencia muy buena en animales que obviamente están dentro de un corral desde el destete hasta los 365 kilos y a partir de ahí pasan a terminación. En las hembras pasa algo parecido, 148 kilos peso inicial, 325 kilos de peso final. La ganancia de peso en hembra siempre es menor que en macho, 840 gramos por día y 7:1 conversión, o sea, una peor conversión las hembras que los machos. Esto también está asociado a que las hembras deponen grasa mucho más rápidamente. Este tipo de recría es muy interesante, muy recomendable y hoy en Argentina se lleva adelante en muchísimos planteos.